Hola, ¿qué tal? Con este video queremos presentarles el primer avance y la primera entrega de nuestro proyecto de inteligencia artificial. En este caso, nosotros hemos decidido realizar un portafolio de soluciones de analítica. Y un poco para entrar en contexto, lo que queremos hacer es presentarles con quién vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con Limpic, que es un e-commerce que se centra en la venta de productos de la canasta familiar, también de alcohol y algunos productos más de bisutería. Limpic es un centro comercial o un e-commerce y un e-commerce que tiene actualmente página web, ventas por catálogo y unas ventas en sed que tiene una sede en Cali. Entonces, Limpic lo que ha decidido es empezar a innovar y generar soluciones de analítica para su negocio. Entonces, lo que han decidido ha sido contactarnos y empezar a aplicar esto dentro de su comercio. Pero vale, ¿qué objetivos tienen ellos? Los objetivos que tienen ellos a larga es tener un mejor conocimiento de sus clientes, ampliar el entendimiento que tienen con respecto a estos, a los nuevos y a los que van a ingresar. Entonces, ¿qué ha venido haciendo Limpic? Limpic ha venido haciendo estudios de mercado como para empezar a definir perfiles de usuario, pero no ha sido un aspecto muy exitoso, entonces aquí va a entrar nuestra labor. Eh, Empezando ya a trabajar un poco con ellos, podemos llegar a definir algunas preguntas de interés, entre las que encontramos cuatro bastante claves que nos van a servir más adelante para definir temas un poco más técnicos. Entre ellas, la primera de ellos es cuáles medios de venta que manejan ellos están siendo más frecuentados, más eficientes, como para empezar a ver en qué invierten más. También pensar en definir qué perfiles de usuario manejan, como ya mencionamos antes con el estudio de mercado, para empezar a caracterizar sus clientes, qué cosas tienen en común y qué aspectos pueden utilizar para definir otras campañas de mercado u otros aspectos. También lo que se busca con ellos es generar un motor de búsqueda, o sea, cómo lograr un motor de sugerencias, que con ellos buscar generar sugerencias adecuadas para cada cliente y que sean óptimas, que sean acorde al perfil de cada cliente, porque cada cliente llega a ser muy diferente, pero igual categorizable dentro de algunos aspectos. Y también algo que se empezaron a preguntar mucho por parte del negocio es si los niños y los jóvenes que viven en un hogar son un factor influyente para los padres que compran en el comercio y si tienen alguna repercusión en cuánto gastan, cuánto dinero gastan en el comercio. Entonces, con esto en mente, ya podemos pasar un poco a evaluar con estas preguntas de interés y con estos objetivos definidos, a evaluar un poco objetivos un poco más de analítica, más el problema que manejamos. Entonces, aquí los dejo con Juan Camilo. Bueno, ahora entrando al tipo de problema de analítica, basándonos pues, en el contexto y las preguntas de intereses que anteriormente mencionaron mis compañeros, podemos determinar los objetivos de analítica que se van a definir para el proyecto que está ejecutando, ¿listo? Entonces los objetivos que sacamos fueron los siguientes. Elaborar un modelo de regresión para predecir cuántas compras realiza un cliente por medio de un catálogo, página web o tienda física. Tenemos el de construir un modelo de clasificación de clientes acorde a los artículos que adquiere para generar perfiles de compradores. Tenemos el de que en base a los perfiles de compradores podemos construir un modelo para generar sugerencias de productos que puedan ser afines al perfil de un comprador. Y finalmente tenemos el de elaborar un modelo de regresión para predecir el dinero gastado por un cliente del comercio en base al número de niños y jóvenes que viven en su hogar. Entonces, como les mencioné en los objetivos, se desean implementar diversos modelos. En este caso serían los de regresión lineal, los de clasificación y los de sugerencia de productos. Todos estos modelos que les mencioné pertenecen al tipo de analítica predictiva, debido a que, como su nombre lo indica, tratan de predecir acontecimientos o comportamientos a partir de relaciones entre diferentes factores que nos permitirán valorar los riesgos o las probabilidades asociadas sobre la base de un conjunto de condiciones. ¿Listo? Entonces, ahorita pasando al apartado de antecedentes, en esta sección de antecedentes, en la cual, pues, tras realizar un estudio riguroso sobre los antecedentes de nuestro problema, encontramos diversos casos de estudio previos al nuestro. Entre estos casos encontramos los proyectos de Data Prep Visual IDA and Statistical Hypothesis, o otro como el de Marketing Analytics Classification and IDA. En ambos proyectos se realizaron pues trabajos de clasificación, de regresión y de segmentación.
Estos trabajos los podríamos nosotros tomar como base para nuestro contexto y además podríamos brindar un valor agregado, el cual sería llegar al despliegue. Pues en esta etapa no han llegado los otros proyectos basados sobre este mismo dataset. Ok, vamos a continuar con las métricas. Para la solución de nuestros objetivos, pues contamos con las siguientes métricas para medir el progreso. Son tres métricas, las cuales serían, para los dos modelos de regresión, se sugiere que emplear una precisión de aproximadamente el 95%. Para nuestro modelo de clasificación se propone un porcentaje de precisión y asignación del 90%. Y para nuestro motor de sugerencias tenemos que se plantea aproximadamente un porcentaje de precisión del 90%. ¿Cómo vamos a cumplir estas métricas? Con nuestro dataset. Este dataset es un dataset donde encontramos pues, los datos de clientes de una campaña de marketing realizada por Límpica. Este dataset fue extraído de Kaggle y tiene dos tipos de información. Información personal, en la cual pues vamos a encontrar datos como el año de nacimiento, el nivel académico, el estado civil, los ingresos anuales y el número de infantes y jóvenes que hay en el hogar. Por otro lado, tenemos la información de consumo. En este apartado, pues vamos a encontrar información como si el cliente aceptó la oferta de alguna de las anteriores campañas, si el cliente realizó quejas en los últimos 2 años, la fecha de inscripción del cliente a la empresa y la cantidad gastada en productos pesqueros, cárnicos, frutas dulces, vinos y productos determinados oro. Todo esto en los últimos 2 meses. El número de compras hechas con descuento, el número de compras hechas usando el catálogo, el número de compras realizadas directamente en las tiendas y el número de compras realizadas a través del sitio web de la empresa. Además del número de visitas del sitio web pues de la empresa en el último mes y el número de días desde la última compra. Y por último, continuamos con el análisis de la extracción de datos con mi compañero. Pasando con la etapa del análisis exploratorio, esta fase se trata básicamente de realizar una exploración de datos al mismo y un procesamiento para las fases posteriores a esta. En primer lugar, se realizará un vistazo de la información sacando información básica de esta, como lo pueden ser valores tales como la mediana, la desviación estándar, los coeficientes de correlación, etcétera. En segundo lugar, se generan las gráficas para la visualización de esta información y en ejemplo se pueden utilizar los gráficos de caja, gráficos de tipo histogramas, gráficos de torta, gráficos de barras, etcétera. Luego se pasará con una búsqueda de datos duplicados y outliers para poder realizar un proceso en entrenamiento del modelo más limpio, sin valores no deseados o valores que se nos repitan, generando ruido dentro de la información. Cuarto será realizar un análisis de datos faltantes o nulos y definir una estrategia de tratamiento de estos mismos, ya que estos pueden generar también inconsistencias en la información, por ejemplo, cambiando valores como pueden ser la media o la mediana. Corregir errores estructurales de información, por ejemplo, asimismo como errores estructurales, cabe dar a entender que cuentan errores del tipo de la información, por ejemplo, que un número sea guardado como una cadena de texto o inconsistencias como, por ejemplo, decir que una persona tiene 140 años o 200 años, para exagerar. Estos serán corregidos para que haya menos ruido dentro de la información y nos puedan quedar más variables útiles. Y realizar un reporte que hemos aplicado para llevar una especie de versionamiento del proyecto y saber en qué difieren el set de datos original con el nuevo que ya está limpio y preprocesado para su tratamiento, para su utilización en un modelo de inteligencia artificial. Y 7 se elaborará nuevamente el proceso en la fase 1 con la información ya modificada. Los siguientes pasos serán definir en la etapa de modelado las posibles selecciones para un modelo y su aplicación en un modelo de inteligencia artificial para poder saber si en la siguiente etapa, que será ya evaluar los datos obtenidos con el modelo de la etapa anterior, resuelven nuestras preguntas de negocio y pues, se puede dar por concluido el proyecto o saber si es necesario realizar un proceso iterativo desde desde el modelamiento del algoritmo. Bueno,
procederé a explicar nuestro código, el cual fue realizado en un cuaderno de Jupyter. Para el paso 1, el primer vistazo en la información, estamos cargando la información, mostrando los primeros 5 y los últimos 5 datos de filas del set de datos. Estamos viendo que tenemos 240 registros y repartidos con 29 variables. Con dfinfo podemos obtener una cantidad de datos que no son nulos y también su tipo, hablando en cuanto a sistema. Como podemos ver, tenemos muchas variables numéricas. Aquí tenemos con el dfDescribe, tenemos unas variables básicas como la cuenta de cuántos datos hay, media, desviación estándar, valores mínimo máximos, etcétera, de cada una de las columnas. Con esto podemos obtener la media de cada una, ya que la media será utilizada para análisis posteriores. Para la generación de las gráficas, primero que todo, optamos por un mapa de calor, el cual nos muestra las principales correlaciones inversas o directamente proporcionales. Como vemos aquí son muchas, sin embargo se hizo un análisis de que estas eran las variables en las que más se tenía correlación con otras y son las más útiles a la hora de generar un modelo, ya que estas influyen bastante en el comportamiento. Aquí, como eran tantas variables, se tuvo que elegir solo algunas para graficarlas, que serían estas las más importantes, ya que el volumen de información era mucho y muy denso como para graficar todas las 29 variables. Aquí lo que tenemos es los histogramas de 8 de ellas y podemos ver que en estas está a la izquierda sesgada en su mayoría, a excepción del número de visitas eh, a la página web mensual, ya que esta puede asimilar que tiene una distribución de campanas, sin embargo no termina de convencer. Estas fueron las variables, las 8 variables que se graficaron. Más abajo tenemos el mapa de correlación, sin embargo esto es muy difícil de analizar ya que son tantas variables que sus gráficos quedan muy chiquiticos. Búsqueda de datos duplicados y outliers. Aquí vemos que menos mal nuestro set de datos no contiene columnas duplicadas, entonces no se hizo nada por ese lado. Sin embargo, para los outliers aplicamos diagramas de cajas para saber más o menos cómo estábamos en esta problemática y nos damos cuenta de que los outliers son una gran densidad dentro de nuestro set de datos, así que pasamos a corregirlos y aquí estaría. Como vemos, la estrategia elegida fue la media, ya que la mediana, ya que la media era muy susceptible a tantos valores outliers y tampoco se puede eliminar, ya que era mucha información, como por ejemplo, vemos que en del monto de productos de pescado, 224 datos y nosotros tenemos 2200 registros en total. Sí, sí, es que eso sería un porcentaje bastante grande y por lo tanto no puede ser eliminado así de fácil. Aquí hacemos el correspondiente reemplazo y como vemos luego del proceso nos queda el dato con 0 outliers en las variables seleccionadas. Este de aquí son unas variables de opinión, así que realmente no son numéricas que nos van a ayudar para un modelo de datos. Por ejemplo, la respuesta pues, es sencillamente la variable objetivo. En así de datos bastantes, aquí vemos que se utiliza el info de nuevo para saber más o menos por dónde empezar a buscar. Por ejemplo, aquí vamos a simple vista que el income tiene aproximadamente 24 valores nulos. Como vemos aquí, dice que la única que tiene valores faltantes es income. Aquí se realiza el histograma, como vemos la distribución puede ser tomada como una normal, así que se utiliza la media para rellenar esos valores vacíos y no perder la información. De nuevo se hace el de info para verificar que todos los que se haya efectuado correctamente. En cuanto a los errores estructurales, estábamos corrigiendo que el tipo de dato fuera el correspondiente para dicha variable. Como vemos aquí, por ejemplo, la educación está como tipo object y se cambia a tipo string para que tenga más consistencia la información. Aquí tenemos una lista que sencillamente son los cambios realizados. No voy a entrar en detalle, pero aquí están todos los cambios que se le hicieron. Y de nuevo la fase 1 para verificar cómo nos quedó el set de datos al final luego de todas las transformaciones. Muchas gracias.